¿La condena de Damiba es realmente el fin de un conflicto político o la señal de una amenaza mucho mayor que nadie quiere ver? En los titulares internacionales, la noticia pasa como otra página más en la turbulenta historia política de Burkina Faso. Un simple ajuste de cuentas, una jugada de Traoré para consolidar poder. Pero esa lectura no solo es superficial, es peligrosamente equivocada. Porque lo que realmente está ocurriendo no es el final de una rivalidad política. Es el inicio de una guerra de sombras que se está gestando, ahora mismo, fuera de las fronteras de Burkina Faso. Mientras la prensa global se obsesiona con arrestos y supuestas purgas en la capital, una amenaza mucho más grande y organizada se está acumulando en el sur. Y lo más inquietante, no proviene de la disidencia interna, sino de la intervención de actores externos que están utilizando a líderes exiliados como verdaderas armas geopolíticas. Detrás de esta condena en ausencia, hay una red de intereses, dinero y poder que quiere desestabilizar no solo al gobierno de Traoré, sino a toda la alianza de los estados del Sahel. La supervivencia del gobierno burkinés y tal vez el futuro de la geopolítica africana están en juego. Porque mantener una facción militar exiliada no es barato. Alimentar, alojar y equipar soldados, organizar líneas de suministro para armas y comunicaciones, reclutar nuevos efectivos cuando el ejército burkinés está agotado por combates en el norte. Todo esto cuesta millones. ¿Quién financia esa operación? Claramente, no es solo Damiba desde su exilio en Togo. Detrás hay patrocinadores estatales, agencias de inteligencia y potencias extranjeras con intereses muy claros. Impedir que la nueva independencia del Sahel se consolide y evitar que el efecto dominó llegue a otros países africanos. Si nos quedamos en la superficie, si solo vemos juicios y titulares, corremos el riesgo de ignorar lo esencial. Burkina Faso podría perder su soberanía y el Sahel podría volverse un campo de batalla durante décadas, manipulados por intereses ajenos a la región. La historia lo ha demostrado una y otra vez. En África, un líder exiliado con experiencia militar no es una figura inofensiva, sino una pieza clave en el ajedrez geopolítico. Para comprender este peligro invisible, primero debemos ver el tablero estratégico completo. Nada cambió tanto el Sahel como la llegada de Ibrahim Traoré y la caída de Paul-Henri Sandaogo Damiba. En cuestión de días, el tablero político y militar de Burkina Faso se redibujó por completo. Traoré, un joven capitán, tomó el poder con un discurso directo y una consigna clara: recuperar la soberanía del país y poner fin a la dependencia de potencias extranjeras. Mientras tanto, Damiba, derrocado y cada vez más aislado, huía apresuradamente a Togo, buscando refugio en un exilio que, lejos de apagar el conflicto, lo transformaría en otra cosa mucho más peligrosa. Hasta ese momento, Burkina Faso había sido un aliado predecible de Occidente en la lucha contra la insurgencia yihadista que asola el norte del país. Pero con Traoré en el poder, todo cambió. En un movimiento audaz que dejó atónitos a muchos observadores internacionales, Burkina Faso rompió relaciones con Francia, expulsó a las fuerzas militares francesas y se volcó hacia nuevas alianzas regionales y globales. Junto a Mali y Níger, naciones igualmente hartas de la injerencia extranjera, fundó la Alianza de Estados del Sahel, la AES, con el objetivo de unificar fuerzas, compartir inteligencia y combatir la insurgencia bajo sus propios términos. Este giro estratégico no fue solo simbólico. Traoré y sus aliados comenzaron a buscar recursos y apoyo en otros frentes, particularmente con Rusia y Turquía, apostando por una diversificación audaz de sus proveedores de armas, entrenamiento y tecnología militar. La prioridad absoluta: frenar la sangría en el norte, donde el ejército de Burkina Faso libraba batallas asimétricas, sin el lujo de una retaguardia segura y bajo una presión logística enorme. Las armas y el presupuesto dependían, más que nunca, de estas nuevas asociaciones. Pero este cambio de rumbo no tardó en provocar reacciones. Los viejos aliados occidentales y las potencias regionales miraron este realineamiento con recelo e incluso hostilidad. Para ellos, la AES
no solo representaba una amenaza directa a sus intereses económicos y estratégicos, sino también un mal ejemplo que podría inspirar a otros países africanos a desafiar la arquitectura neocolonial de seguridad que durante décadas les ha permitido mantener influencia en la región. Aquí es donde el riesgo se multiplica. Al romper con el statu quo, Burkina Faso y la Alianza del Sahel se han convertido en objetivo de una campaña encubierta de desestabilización. Ya no se trata solo de enfrentarse a insurgentes dispersos en el desierto, sino de sobrevivir en medio de una guerra de sombras, donde los enemigos no siempre usan uniforme, y las fronteras nacionales ya no ofrecen protección. Mientras Traoré intenta consolidar el poder internamente y blindar su gobierno frente a posibles golpes, la presión desde el exterior aumenta. Las potencias que se sienten amenazadas por la independencia de la AES empiezan a buscar formas sofisticadas de neutralizar este nuevo bloque, financiando redes de oposición, facilitando el acceso a armas y apoyando a figuras exiliadas como Damiba, que ahora opera desde un refugio cómodo, a pocos kilómetros de la frontera sur de Burkina Faso. Y es que en esta nueva fase, el verdadero peligro no está en la disidencia interna, sino en el uso de líderes exiliados como instrumentos de una guerra proxy perfectamente calculada. El objetivo: desgastar a Traoré hasta el límite, crear fisuras dentro de sus fuerzas y preparar el terreno para un asalto que podría redefinir el futuro del Sahel y toda África Occidental. Pero el conflicto trasciende las fronteras y se transforma en una guerra encubierta. La batalla ya no es contra rebeldes dispersos, sino contra una ofensiva orquestada y financiada desde el extranjero. Esta es la realidad que muchos no ven. Damiba y sus leales, lejos de buscar una revancha militar tradicional, actúan como una ficha en un tablero mucho más grande. Desde países vecinos al sur de Burkina Faso, este grupo opera con recursos y protección que están muy lejos del alcance de cualquier facción insurgente común. Sostener a exiliados armados, formados en las mismas academias militares que los actuales comandantes de Traoré, requiere millones. Hablamos de logística, inteligencia, acceso a armamento moderno y, sobre todo, respaldo estatal, o al menos, la complicidad de servicios secretos extranjeros. ¿Quién se beneficia si cae Traoré? Esa pregunta es clave. Hay actores poderosos, tanto en la CEDEAO como entre antiguas potencias coloniales, que ven amenazada su influencia por la nueva alianza de estados del Sahel. Permitir que Damiba y sus aliados actúen libremente desde el extranjero no es casualidad. Cuando un país vecino da refugio a líderes exiliados, no es por descuido. Es una jugada de ajedrez diplomático. Así, los gobiernos anfitriones pueden alegar inocencia, mientras sus territorios sirven de plataforma para operaciones encubiertas, usando la negación plausible como escudo ante la comunidad internacional. Este guión lo hemos visto antes en África. Servicios de inteligencia occidentales han utilizado naciones vecinas como bases para desestabilizar gobiernos incómodos. El hecho de que Damiba no haya sido extraditado, a pesar de las solicitudes formales y una condena judicial, habla más fuerte que cualquier comunicado oficial. Es un mensaje claro para Traoré. Los canales diplomáticos están cerrados y su frontera sur es ahora una zona gris, hostil y volátil. La amenaza es radicalmente distinta a lo que el ejército burkinés ha enfrentado en la última década. En el norte, luchan contra grupos extremistas descentralizados, una guerra brutal y asimétrica. Pero desde el sur, lo que se prepara es una intervención quirúrgica. Fuerzas de élite, bien financiadas, con pleno conocimiento del terreno y las debilidades del Ejército Nacional. Esta facción en el exilio no busca una invasión masiva estilo Día D. Su estrategia es mucho más sutil y peligrosa. Basta con tomar y retener una ciudad fronteriza clave durante apenas 48 horas. Si lo logran, pueden declarar un gobierno provisional en suelo burkinés, pedir apoyo internacional y forzar a actores como la CEDEAO o a sus aliados occidentales a intervenir para restaurar la democracia. Eso explicaría la dureza con la que el gobierno de Traoré ha actuado dentro del país. Los arrestos y purgas internas no son cacerías de brujas políticas, sino maniobras de contrainteligencia frenéticas para cegar la red de Damiba
antes de que den luz verde a una incursión. Un solo espía en el Ministerio de Defensa podría bastar para abrir la puerta desde dentro. Una orden de retirada dada en el momento crítico, y Traoré podría perder el país antes de que caiga el sol. Mientras tanto, la guerra híbrida ya está en marcha. Se multiplican pequeños motines y campañas de desinformación, diseñadas para sembrar el caos, reducir la moral y hacer que la población dude del liderazgo actual. Todo esto, mientras el gobierno tiene que desviar millones del presupuesto, que deberían ir a educación o desarrollo, hacia la militarización de la frontera sur. Es una guerra de desgaste. Si no logran tumbar a Traoré de un golpe, intentarán arruinarlo obligándolo a una movilización perpetua, agotando el tesoro nacional y minando la paciencia de la ciudadanía. El juicio a Damiba es más que simbólico. Es un mensaje claro. Los servicios de inteligencia del Estado saben que la amenaza real no viene solo de dentro, sino de un entramado de intereses externos que buscan que el experimento de soberanía absoluta en Burkina Faso fracase. Si Traoré no logra anticipar y neutralizar estas maniobras, podría perder el control en cuestión de horas. En este escenario, todo el futuro de la región está en juego. Pero, ¿cómo se materializa en la práctica esta amenaza encubierta en las fronteras del sur? El próximo gran conflicto puede decidirse en una sola ciudad fronteriza. ¿Qué pasará si cae? Hoy, mientras el foco mediático parece seguir girando en torno a sentencias judiciales y declaraciones oficiales, el verdadero peligro se concentra en el sur de Burkina Faso. Ahí, lejos de los despachos y de los titulares internacionales, exmilitares organizados, entrenados y financiados en el exilio, están conformando una fuerza capaz de cambiar el destino no solo de un país, sino de toda la región. Su objetivo es tan claro como inquietante: tomar un pueblo estratégico cerca de la frontera, instalar ahí un gobierno en el exilio, y con ello abrir la puerta a una intervención extranjera inmediata, disfrazada de misión de restauración democrática. ¿Y por qué el sur? Porque mientras Traoré y su gobierno concentran recursos masivos en el norte, combatiendo amenazas terroristas, ahora se ven forzados a desviar millones de dólares y miles de soldados hacia el sur, construyendo a contrarreloj una muralla defensiva contra un enemigo que no da la cara, pero que está cada vez más presente. Esto no es casualidad. Es la táctica clásica de desgaste. Si los patrocinadores secretos detrás de esta ofensiva no pueden tumbar el régimen por la vía militar directa, intentarán conseguirlo por agotamiento, obligando a Traoré a mantener una movilización permanente que drene el tesoro nacional, sabotee cualquier avance económico y poco a poco erosione el apoyo popular que lo sostiene. Aquí es donde el costo humano se vuelve trágico. Millones de burkineses que viven cerca de esas fronteras llevan años soñando con liberarse del yugo neocolonial que los mantenía pobres, aunque su país rebose de recursos. Ahora, justo cuando creían ver en su gobierno una defensa real de la soberanía, se ven atrapados en medio de una guerra de sombras. Su destino se juega en salones de lujo a cientos de kilómetros, donde actores extranjeros ven sus vidas como simples piezas en un tablero geopolítico. Y aunque los comunicados diplomáticos de los países vecinos y bloques regionales insistan en la no injerencia, la realidad sobre el terreno es otra. Informes filtrados apuntan a transferencias anónimas de armas por pasos fronterizos remotos, y circulan rumores de reuniones clandestinas entre viejos militares y agentes extranjeros que, lejos de las miradas, diseñan el siguiente movimiento. Pero ¿qué puede pasar en los próximos meses? El peor escenario es un golpe relámpago. Facciones exiliadas avanzando desde el sur, coordinadas con un posible motín dentro de una gran base militar en Burkina Faso. Esto sumiría al país en una guerra civil multifrontal, abriendo la puerta a la intervención extranjera que Traoré tanto ha intentado evitar. Lo más probable, sin embargo, es que veamos una guerra de desgaste prolongada. Pequeños ataques constantes sobre la frontera, grupos armados no identificados tanteando la respuesta del ejército, provocando para forzar una reacción desmedida que justifique una escalada exterior. El objetivo es claro:
mantener a Burkina Faso en estado de excepción, imposibilitando que Traoré cumpla sus promesas y haciendo que la gente, agotada, empiece a añorar la estabilidad de los antiguos gobiernos sumisos. Y aquí entra el factor regional. Si Traoré cae, la Alianza de Estados del Sahel, AES, colapsa. Mali y Níger quedarían aislados, vulnerables ante las mismas tácticas de guerra híbrida. Pero si Burkina Faso logra resistir, si la AES demuestra que un ataque a uno es un ataque a todos, los patrocinadores ocultos tal vez se vean obligados a recalcular. La capacidad de Burkina Faso para sostener la presión, fortificar sus fronteras y coordinarse con sus aliados será la gran prueba. Porque si este experimento de cambio de régimen mediante guerra proxy funciona aquí, el mensaje para todo el Sahel es devastador. Ningún gobierno soberano está a salvo. En última instancia, lo que está en juego es la vida de millones de personas y el futuro de la región. La guerra que se libra no es solo por el control del poder, sino por la supervivencia misma de la soberanía africana ante intereses foráneos que no dudan en sacrificar pueblos enteros por sus propios fines. La pregunta crucial es: ¿resistirá Burkina Faso el desgaste, la manipulación interna y las operaciones encubiertas? Porque si fracasa, se desarma el muro de contención del Sahel, y la inestabilidad se convertirá en la nueva normalidad en África Occidental. Pero, ¿cómo podemos anticipar si esta crisis aún puede escalar más? ¿Qué señales debemos observar para no ser tomados por sorpresa? ¿Cómo saber si estamos ante un golpe encubierto en tiempo real? Es una pregunta cada vez más relevante en la geopolítica africana, y particularmente en el caso de Burkina Faso. Olvídate de las imágenes clásicas de tanques entrando al Palacio Presidencial o declaraciones dramáticas en la televisión estatal. Hoy, los golpes de Estado y los cambios de régimen se mueven en las sombras, en una coreografía de diplomacia tensa, movimientos militares sutiles y narrativas cuidadosamente diseñadas para distraer a la opinión pública. Primero, pon atención a la temperatura diplomática con los vecinos del sur, Togo y Costa de Marfil. Si de repente ves noticias sobre cierre de fronteras, justificado por razones vagas de seguridad, o el retiro repentino de embajadores, eso no es un simple desacuerdo burocrático. Es una alerta roja. Son señales casi inconfundibles de que se está gestando una operación mayor. Y te lo digo con claridad. Estos gestos son el preludio de maniobras más agresivas. Cuando la frontera se cierra de golpe o diplomáticos hacen las maletas sin explicación clara, es probable que se esté preparando el terreno para algo mucho más grande en el tablero regional. Segundo, observa los movimientos de actores que normalmente no deberían estar ahí. Si empiezan a aparecer asesores militares rusos cerca del sur, o detectas el traslado de drones turcos a la zona fronteriza, no es casualidad. Eso indica que el gobierno de Traoré está en máxima alerta y que espera una ofensiva real, no solo una amenaza simbólica. En estos contextos, la presencia de recursos militares sofisticados y asesores extranjeros casi siempre señala que la seguridad está a punto de ser desafiada de manera directa. Pero más allá de los signos visibles, hay 3 lecciones clave que debemos aprender sobre este nuevo modelo de guerra geopolítica. Lección 1. Los líderes exiliados, lejos de ser figuras inofensivas o políticos retirados, se han convertido en verdaderos activos geopolíticos. Actúan como piezas de ajedrez y están listos para ser activados cuando los intereses extranjeros lo necesitan. Damiba no es un actor solitario, es la punta de lanza de una estrategia mayor, financiada por canales oscuros y protegida por una narrativa internacional que habla de restauración democrática, cuando en realidad es una operación para recolocar gobiernos obedientes. Lección 2. La amenaza al sur de Burkina Faso es fundamentalmente distinta, y en muchos sentidos más peligrosa, que la insurgencia del norte. Mientras el norte enfrenta grupos extremistas descentralizados, el sur es el posible escenario de una guerra convencional, organizada y perfectamente financiada. Hablamos de exmilitares con entrenamiento estatal, coordinados con inteligencia extranjera
y recursos logísticos muy superiores. Si esa línea se rompe, la caída del gobierno podría ser cuestión de días, no de semanas ni meses. Lección 3. La fortaleza de la Alianza de los Estados del Sahel, la AES, depende totalmente de la resistencia de Burkina Faso en este frente sur. Si Traoré cae y un régimen favorable a intereses extranjeros se instala en Ouagadougou, la alianza colapsa. Y Mali y Níger, que observan con lupa cada decisión, quedarían aislados y serían, sin duda, los siguientes en la lista. Lo que ocurre hoy en Burkina Faso es un test para toda la región. Si el modelo de guerra proxy tiene éxito aquí, se repetirá en los países vecinos. La gran apuesta para quienes observan desde fuera es sencilla pero crítica. Si no aprendemos a identificar estos signos a tiempo, podemos perder la oportunidad de anticiparnos a una guerra regional de consecuencias devastadoras. No se trata solo de un cambio de gobierno, sino de la manipulación de la soberanía, la economía y la seguridad de millones de personas por intereses ajenos, disfrazados de restauración democrática. Ahora que ya sabes qué señales buscar y por qué son tan relevantes, llegó el momento de cerrar el círculo y dejar clara la advertencia esencial. El tablero está listo, las piezas se mueven en las sombras y solo queda vigilar cada movimiento. No podemos permitirnos el lujo de mirar hacia otro lado. La reciente condena de Damiba no es solo una noticia más. Es la punta del iceberg de una guerra encubierta que se libra justo ahora, lejos de los focos internacionales. Mientras el mundo entero se concentra en la violencia en el norte de Burkina Faso, la verdadera amenaza avanza silenciosamente desde el sur, con líderes exiliados convertidos en peones de intereses extranjeros mucho más poderosos y decididos. Esto no es una simple lucha interna, es el campo de pruebas de una guerra proxy en la que la soberanía de toda la región del Sahel está en juego. Ignorar este conflicto de sombras no solo compromete la estabilidad de Burkina Faso. Si la línea sur se rompe y el gobierno de Traoré cae, la alianza entre los estados del Sahel colapsará como un castillo de naipes, dejando a Malí y Níger completamente aislados y vulnerables ante enemigos que esperan el momento oportuno para dar el siguiente golpe. En ese escenario, toda África Occidental podría entrar en una nueva era de caos e injerencias externas, con consecuencias imprevisibles para su economía, su seguridad y su futuro. Por eso, la verdadera defensa no está solo en los tanques ni en las trincheras, sino en la vigilancia y en la información. No te quedes con los titulares fáciles. Observa los movimientos diplomáticos, sigue el rastro del armamento y cuestiona cada narrativa oficial. Solo así podremos anticipar lo que realmente está por venir. Mantente atento, mantente informado, y juntos trataremos de descifrar las próximas jugadas en este tablero geopolítico, donde el destino de una región entera está en juego.